La llamada transición democrática española de fines de los 70 ha sido promovida urbi et orbi como uno de los grandes éxitos de los procesos de cambio político, como también se le considera, al grado de que, por ejemplo, en México, pues a partir de los 80 y los 90, se generó una muy singular legión de analistas conocidos como transitólogos, y de hecho se creó la propia subdisciplina de transitología. Lo que vamos a discutir hoy en este programa de Plaza de Armas es que lejos de ser considerada un éxito, esta transición democrática puede acaso ser considerado como uno de los fracasos más escandalosos, los fracasos políticos más escandalosos de la historia reciente. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que está en el otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues como dije en la introducción, hoy vamos a tratar lo que podremos denominar como el mito o la estafa de la transición democrática española, que es uno de los grandes mitos que es promovido pues, por quienes en ello están interesados, como por ejemplo puede serlo Felipe González, que se la pasa recorriendo América, vendiendo el esquema de la transición democrática y supuestamente diciendo cómo tienen que hacerse los procesos de transición democrática, y como ya digo también, ha generado legiones de alumnos y de profesores en las facultades de ciencias políticas, tanto en universidades públicas como privadas, que estudian la transición como si un físico estudiara las leyes de la naturaleza, pues los transitólogos estudian supuestamente las leyes de la transición. Para hablar sobre esto, tengo el gusto de saludar otra vez a mi querido amigo Rafael Morales, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesor e investigador. Hola, Rafa. Gracias por la invitación. También nos acompaña Iván Vélez, él viene de España, de Nódulo Materialista de España. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, gracias. Iván también es promotor, organizador de los encuentros en el lugar, que es una organización de encuentros de filosofía que tienen lugar en Carrascosa de la Sierra, ¿lo dije bien? En la provincia de Cuenca. En la provincia de Cuenca, y que quien tenga interés en verlos puede mirar los videos de estos encuentros que son anuales en la página www.nodulo.org. Bueno, a ver, traje aquí varios libros. Primero, los libros que tratan de la épica de la transición democrática, ¿verdad? Como por ejemplo el clásico libro de Victoria Prego, Así se hizo la transición. Este libro es la base de la serie que fue televisada en televisión española, que aquí por lo menos yo la vi en México en Canal 22, muchos la conocerán. Así se hizo la transición, narra un poco lo que sucedió, ¿verdad? Un poco los antecedentes y lo que sucedió. Más desde un punto de vista periodístico, digamos, bastante bueno el libro. Y tenemos otro, dentro de muchos otros, este libro de Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, las claves de la profunda transformación de España. Este es un libro de 2001 más o menos. Este ya tiene más, digamos, ya está incorporado dentro de ciertas coordenadas, como pueden ser las de la ciencia política y quizá los de la transitología, como ya decíamos, y que son perspectivas que ven más antecedentes y un poco aquí ya los resultados. Por otro lado, tengo libros ya más críticos, como por ejemplo este libro, La CIA en España, Espionaje, Intrigas y Política al Servicio de Washington, de Alfredo Grimaldos, de debate, y este es un libro en el que ya tira por la borda la épica de la transición democrática. Aquí dice que prácticamente el proceso fue urdido por la CIA fundamentalmente, y más o menos da los datos. Y también tenemos ya trabajos profundamente críticos respecto, no ya nada más del proceso de la transición democrática española, sino de la propia, digamos, ideología de la democracia, que son las obras de Gustavo Bueno, Panfleto contra la democracia realmente existente. También tenemos Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente del país de las maravillas. Y el último libro de Gustavo Bueno, El fundamentalismo democrático, la democracia española a examen. Bien, estos son algunos libros, tengo más, pero como dije al inicio, esta idea de la democracia
considerada como un estadio supremo y sublime en el que puede una sociedad política situarse, es lo que da pie a analistas que tratan de presentar los procesos de transición como algo que se puede estudiar, ¿no? como si fuera leyes que se pueden explicar y después se exportan, por ejemplo, en Hispanoamérica, ha sido fundamental. Y lo que dije en el inicio, que es bastante polémico, pero lo dije un poco para provocar la discusión, aquí vemos que saldrá de la charla, lo que yo digo es que puede que, que podamos considerar este proceso como un gran fracaso político, habrá que decir por qué. De entrada, yo diría, porque no ha resuelto el problema nacional español. Ese es, me parece, que el problema fundamental. La democracia española, o esta democracia, no ha resuelto, sino que ha empeorado el problema nacional español porque tiene al borde de la balcanización, ¿verdad? Por Euskadi, Cataluña, etcétera, por el terrorismo de ETA, etcétera. Creo que en principio forma parte de las tres grandes promesas de este proceso, que se plantean más o menos en términos generales como la democratización del Estado español, en segundo lugar, la nivelación, digamos, de los ingresos, la renta per cápita, etcétera, y el tercero que dices tú, que es el problema de las autonomías, que por cierto, el día de ayer el Constitucional acaba de darle un duro golpe a la Generalitat porque invalidó 8, quizá más artículos del Estatuto, pero fundamentalmente tira por la borda el concepto de la nacionalidad catalana. Entonces, ahí es donde de alguna forma queda perfectamente claro que efectivamente ese proceso del que tanto se habló como si fuera un proceso de purificación, la misma idea de democratización del Estado resulta en todo sentido, digamos, incomprensible, porque los Estados no se democratizan, se democratiza el régimen político. El Estado siempre seguirá siendo autoritario desde sus medios, desde sus algunas pretensiones para mantener la unidad, ¿no? Gramsci, recordado por Togliatti, dice: todo Estado es una dictadura acorazada de hegemonía. O sea, Claro, es una dictadura con un discurso de legitimación, como lo dices tú. Perfecto. Sí, Ahora, bueno, perdón, pero lo que creo yo es que la crítica más demoledora a este proceso sería la crítica ideológica, porque al final de cuentas sí hay un proceso histórico que puede ser identificado tal vez en los libros que tú señalas, los más periodísticos, pero el problema está más bien en el tratamiento que se hizo después de esto, ¿no? Es decir, como la cobertura ideológica. La cobertura ideológica que después se volvió toda una propaganda oficial, ¿no? Donde lo que tienes finalmente es un arreglo entre las partes y se presenta como si fuera consenso, porque el consenso pues es realmente lo más romántico de la democracia, ¿no? El reino, digamos, donde ya no hay problemas y desde donde todo es discutible. Claro. Bueno, fundamentalmente hay una cosa, y con esto termino mi comentario: el consenso desde la democracia es el fin de todo antagonismo. Entonces, digamos que la cobertura ideológica, el recubrimiento ideológico tiene que ver con esto, como si en la democracia los antagonismos se diluyeran de una vez y para siempre, ¿no? Iván, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir, un poco enlazando con el inicio del debate, que en esta tertulia que estamos ahora empezando, sí que se puede defender la tesis de que la transición española y la posterior democracia pues se puede presentar como un auténtico fracaso, ¿no? Y lo digo porque yo creo que lo que se presenta en España como un logro, incluso al margen de las decisiones del Tribunal Constitucional, que además está por ver la aplicación efectiva de la sentencia. De hecho, ya Zapatero ha anunciado que cocinarán diversas argucias para poder saltarse la sentencia con el líder nacionalista José Montilla. Pues quiero decir que lo que se presenta como el logro de la democracia española es el Estado de las Autonomías, que es una invitación a la distaxia de la propia nación española. ¿Qué es distaxia? Es el desorden. El desorden completo. Es decir, en España el Estado autonómico, que se presentó como una descentralización del Estado, lo que parece haber dado fruto es a una serie de pequeños estaditos que buscan incluso la soberanía basado en asuntos tan sumamente oscuros como las señas de identidad. Y quiero decir que el mito de la cultura ha contribuido muchísimo a la consolidación de estas autonomías que, como digo,
van en contra de la nación española, creo que de una forma bastante clara. O sea, que sigue siendo el problema digamos, la cuestión nacional, ¿no? La cuestión nacional no se ha resuelto, que se es ha el gran agravado. problema filosófico-político, digamos, de la Revolución Francesa en Total, nuestros días, ¿no? Que es cómo construir O sea, la naciones nación políticas. española está efectivamente amenazada por el sistema autonómico que se presenta como el auténtico logro hecho por este grupo de políticos. Y aquí la trampa que están haciendo, sobre todo los post-franquistas, González y compañía, y los que han contribuido a esto, es que quien defendió la nación española fue Franco. Y entonces vinculan a la nación y al nacionalismo con Franco. Claro. Pero el asunto es que no, si Franco lo defendió, pues es cosa suya, porque también la nación española surge fundamentalmente en Cádiz. Y vinculan a Franco con el centralismo. O sea, claro, claro, claro. Eso es parte de la sociedad. Claro, y además como Franco, se trata de negar a Franco, incluso por gente que procede del franquismo. Me refiero, pues Felipe González, por ejemplo, fue protegido durante el franquismo precisamente para frenar el avance del comunismo. Es decir, la socialdemocracia fue fomentada de cara a pues, ponerle freno al comunismo que estaba pujante, al menos en la clandestinidad. Esto por no hablar incluso del rey de España. El rey de España jura en el 69 las leyes franquistas, ¿eh? Y si nos vamos incluso un poquito más allá, sabemos que el rey de España es educado en el franquismo y se aclara que esa educación se llevará a cabo acorde con las ideas del régimen. Es decir que aunque se presente como un paréntesis oscuro en este continuo maniqueísmo que hay en la política española, los 40 años de franquismo, pues ni muchísimo menos se puede hacer eso, porque en primer lugar ni son idénticos esos 40 años, es decir, el franquismo del 41 no es el del 73, por ejemplo. Pero aparte de eso, muchas de las personas, Felipe, por ejemplo, ¿no? Felipe González, pues estaban ya operando bastante bien en el franquismo, por no hablar de todos estos grupos nacionalistas y separatistas que, como sabemos, ya en los años 60-70 pues tenían una gran presencia, y además en las universidades se sabe que la antropología se pone al servicio de estas ideas separatistas, enmascaradas como autonomistas, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, aquí lo sabes bien, Rafa, lo que pasa en México pasó un poco lo mismo con el PRI. Dicen, son 70 años de oscuridad del régimen del PRI, que se subió a eso Fox, el gran cretino de nuestro tiempo político mexicano, se subió a eso, ¿verdad? Diciendo, claro, hay que acabar con estos 70 años de oscuridad, y sabemos muy bien, cualquiera que tiene ya un poco más de criterio político e histórico, que esos 70 años pues no son lo mismo. Una cosa es el nacionalismo de Cárdenas, otra cosa es, pues yo qué sé, en los 50 y en los 60, otra cosa es López Mateos y otra cosa es Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos 70 años no son esa paréntesis que es lo que se quiere vender ahora, porque sirviéndose de este modelo de la transición democrática. Sí, y yo quisiera tratar el tema de la descentralización por una cosa. El régimen español, el régimen político, funciona porque hay dinero, ¿no? Hay una enorme descentralización del gasto público, las autonomías tienen una capacidad enorme para poder disponer de este ingreso, pero la recaudación está centralizada. Entonces, todo este proceso, digamos, detrás de todo este discurso democrático, lo que hay es una negociación, vamos a decirlo así, oculta, para tratar de obtener prebendas fiscales, ¿no? Por parte de aquellas autonomías que están planteando posiciones radicales. Es decir, mientras más fuerte sea mi posición nacionalista, pues mejores serán las concesiones que obtenga de, como le llaman, Madrid, entre comillas, ¿no? Cuando se quiere hablar del centralismo español se dice Madrid. Entonces yo creo que ese es un problema que se va a recrudecer con el tiempo, y que se vuelve a poner otra vez en el debate, justamente ahora con el resultado del Constitucional, porque el Estatut estaba planteando que ellos no iban a dar más recursos digamos, a la federación, entre comillas, si no fuera hasta que los demás también igualaran, digamos, esa proporción de ingresos fiscales, ¿no? Entonces, no olvidemos que no se trata tan solo de un asunto ideológico, sino de un asunto realmente de la viabilidad fiscal del propio Estado, español, ¿no? Por supuesto. No, ya das en el clavo, efectivamente. En España, el caso de Cataluña es paradigmático, ¿no? Quieren mimetizarse con las vascongadas, y que además el asunto fiscal de esas provincias, porque en realidad son unas provincias muy históricas absolutamente, son los derechos históricos que ellos llaman, es decir, la apelación al antiguo régimen, y se presenta como un logro de la izquierda. O sea, quiero decir que en España el asunto de los conceptos está completamente dislocado, ¿no? En España, o como dice un periodista mexicano que parece que está bastante intoxicado por estas ideologías que denuncia en sus libros, Armando Tejeda, en su periódico, sí, que La Jornada, es el corresponsal de La
¿no? Yo lo sigo más o menos un poco por encima y está obsesionado con omitir la palabra España. Él siempre apela a el Estado español. Quiero decir que ha asumido precisamente todas las tesis de esta izquierda extravagante que opera en España, ¿no? Sí, que quiere negar la nación española, claro, y claro. se refiere como una burocracia que... Sí, pero eso aplica entonces para todos. Eso vale para México, es decir, este hombre debería empezar a renunciar a decir México, debería decir el Estado mexicano, pues que probablemente pues ya cuando esta degeneración de la que estamos hablando, que tiene por origen España, que parece que en Hispanoamérica se ha cogido como modelo, porque han venido algunos predicadores como Felipe González a traer la buena nueva del autonomismo. Bueno, se la pasan aquí. Claro, se la pasan aquí tienen grandísimas relaciones con gente muy potente, como bien sabemos, y van exportando este modelo a países, bueno, el caso de Bolivia es clarísimo, ¿no? El caso de Bolivia es un auténtico pero yo no sé delirio, si sea ¿no? González el asesor de Chávez o de Evo, ¿eh? Yo creo que es Bestringe y otros. No, bueno, digo Felipe en este caso porque es la figura más conocida, pero desde luego, como todos sabemos, Evo Morales y compañía tienen asesores políticos españoles, que lo que tratan de exportar es esto que creen ellos que es el último logro al que se puede llegar a un sistema político democrático, ¿no? Es el autonomismo, que en el caso hispanoamericano, y esto es lo grave porque aquí estamos en un canal mexicano, ¿no? Lo grave es que si en España las señas de identidad pues hay que forzarlas un poquito, es un asunto pues hay que contratar un conjunto de lingüistas para que se inventen un idioma que está medio en desuso, hablo del vascuence, bueno, hay que buscar siempre el término raro para que haya verdaderamente, claro, porque si no se entendería todo el mundo, no haría falta ese conjunto de burócratas al servicio de esas autonomías. Pues si se trasplanta a América es terrible, porque entonces aquí hay el material antropológico es brutal, ¿no? Claro, porque hay una contradicción entre antropología, historia y política, ¿no? Total. Y el derecho, digamos, el derecho tradicional, digamos. Y el derecho que, creo, si no estoy equivocado, que en Bolivia se está aplicando el derecho indígena en algunas regiones, lo cual, bueno, pues conduce a la destrucción de Bolivia como nación. Claro. Para entrarle por otro lado, otro de los grandes mitos y de las grandes estafas, que es esta idea de la izquierda moderna que quiere representar siempre Felipe González. Por ejemplo, aquí está lleno toda una clase de políticos, toda una generación de políticos se formó en la idea de la transición democrática. Entonces todos quieren ser Felipe González, claro. Del PRI, del PRD, igual hasta del PAN. Muchos quieren ser el Adolfo Suárez mexicano. Es como cuando los bolcheviques hicieron la revolución pensando en la Revolución Francesa, ¿verdad? Claro. Entonces hablaban de Termidor, etc. Pues ahora aquí esta clase política quiere hacer la transición pensando en la española. Entonces dicen, no, necesitamos una Moncloa mexicana, etc. Bobadas de estas, ¿no? Y entonces hay quienes quieren presentarse como el Adolfo Suárez mexicano. En fin, lo que quiero decir es que quien desmanteló el Estado, digamos, nacional en clave neoliberal español fue Felipe González. Sí. O sea, el neoliberalismo, que aquí es tan odiado por la izquierda, es decir, Salinas de Gortari y los neoliberales, es lo mismo, es el par de Felipe González y la izquierda moderna. Es decir, que esa izquierda moderna socialdemócrata no marxista, que yo creo que nunca lo fue incluso González. No, renunciaron explícitamente. Renunciaron al marxismo y es lo que ya no se tiene claro, ¿no? Entonces lo venden como la izquierda moderna, pero no se dan cuenta que esa izquierda moderna es el neoliberalismo puro, que fue el que desmanteló todo el Estado español. Pero esa es una parte, o sea, el desmantelamiento del Estado español, si cabe la expresión, tiene que ver también con el proceso de formación de la Europa comunitaria, porque allá hay una cesión de soberanía, tú lo sabes bien en términos sobre todo de defensa, en términos sobre todo de potestades legislativas y en términos de otras facultades que para cualquier caso lo que están terminando es solamente de aderezar este proceso donde se viene achicando el papel del Estado, y frente a las autonomías lo que tenemos es un reto inmenso, ¿no? Claro. Un Estado fiscalmente pobre, con una reivindicación de derechos adquiridos, ¿no? Que el propio el Constitucional acaba de decir que eso no basta para poder apelar a un grado mayor de autonomía de gobierno, en fin. Entonces yo creo que ahí es donde se están empalmando dos procesos, este que tú señalas y el proceso de formación de la Unión Europea, para que no quedara tan solo como que fue Felipe González el gran artífice de todo esto, ¿no? En realidad se están empatando esos dos procesos, ¿no? Claro, no, Felipe González no es el único responsable. No es el único responsable, porque incluso en España, que hay una especie de bipartidismo, PP, PSOE,
PSOE más o menos, aunque hay otros grupitos que operan, sobre todo operan los grupos locales nacionalistas que condicionan luego la política nacional. No solo el PSOE lo ha hecho, es decir, aquí hay que ser justos y decir que el PP, el Partido Popular, la derecha, lógicamente, claro, coloquialmente conocida como tal, pues ha contribuido, pero decisivamente. Es decir, personas también, volviendo un poco al asunto del franquismo, como Fraga, se han ocupado de que la inmersión lingüística gallega se lleve a cabo. Ha sido durante su mandato, por no hablar de valencianos, baleares. Es decir, realmente están todos pues, bastante intoxicados con este sueño que tienen de autonomismo y que creen que es lo máximo a lo que se puede llegar. Y yo creo que ahí la clave es el siglo XIX, porque lo que pasa en América, lo sabes bien, Rafa, en México y en América también, con argentinos pasa lo mismo, es que hay cierta identificación, sobre todo desde sectores del... Bueno, vamos a hacer un corte, me dicen que va a hacer un corte, nos quedamos con esto, estamos hablando sobre el mito de la transición española. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Rafael Morales e Iván Vélez sobre el mito de la transición democrática española, el gran fracaso de la... Bueno, según lo que estamos aquí diciendo, ¿verdad? Y ustedes sacarán sus consecuencias, sus conclusiones. Yo estaba diciendo antes de irnos al corte que hay una cierta afinidad, simpatía, de hecho, entre los separatismos catalán, vasco, gallego, etcétera, bueno, y los 16 nacionalismos de cada autonomía, 17 cuando proceda, 17. Desde México, por ejemplo, sobre todo posiciones de izquierda, entre comillas, como La Jornada, por ejemplo, simpatizan porque consideran que, digamos, homologan la nación política mexicana con la nación vasca o la nación catalana, que quiere romper las cadenas del Estado español, como le llama Tejeda y La Jornada, y muchos otros, a lo que es España. Pero el problema es que omiten todo el siglo XIX, que es la clave fundamental, porque ahí la nación española surge con Cádiz. Y eso es lo que está totalmente oscurecido, eso no se comenta. Pero... Claro, bueno, lo que ocurre es que bueno, hemos estado hablando un poco de la transición, un poco en sus comienzos, pero si nos ponemos ya en la situación actual, en las consecuencias de todo este proceso, pues nos encontramos que ha habido una vuelta de tuerca con el regreso del PSOE al poder, claro, por diferenciarse un poco de sus antagonistas políticos, lógicamente, pues ha habido una vuelta de tuerca que es la irrupción de la llamada memoria histórica en toda la política española, que está bastante mediatizada por toda esta confusa ideología, ¿no? que es la memoria histórica. Entonces, la llegada al poder de políticos como Zapatero, pues nos ha servido para escuchar barbaridades tales como que España, y lo dice el presidente del gobierno español, es un concepto discutido y discutible. Es decir, el presidente de la nación española niega la nación española, al ponerla en duda. O sea, es una cuestión que creo que en ningún sitio se habrá oído más que en España. Sí, en ¿verdad? Francia es ininteligible. En Francia es ininteligible. Además, se han vendido fórmulas durante muchos tiempos que han caído en desuso. El federalismo, hablabas tú antes de Alemania. Alemania fue para los nacionalistas durante mucho tiempo el modelo, ¿eh? Porque era un Estado federal. A ellos les sonaba muy bien lo de federal y siempre estaban apelando, incluso Izquierda Unida. Izquierda Unida siempre ha tenido la idea del Estado federal, que integraría estas nacionalidades. O sea, el embrollo es terrible. Últimamente ya Alemania ha dejado de serlo porque Alemania se recentralizó hace unos años y ahora, pues sin decirlo claramente, lo que propugnan es un Estado confederal. Pero ese Estado confederal, volvemos a las mismas, requiere de la destrucción de la nación y para que esos satélites nacionales se vuelvan a juntar manteniendo la soberanía. Ese es el truco, ¿no? que utilizan ahora. Sí, que implica aceptar la nación, ¿no? Claro, aceptar todas las 17 o las que fueren, ¿no? Ahora, detrás de ese proyecto hay un problema material evidente. Hay un problema del agua. El agua está concentrado en unas regiones, ¿no? Ciertos recursos naturales están muy, digamos, enclavados en algunas zonas del Estado, y cualquier arreglo de este tipo lo que va a terminar naturalmente es, digamos, por descobijar a las otras autonomías. Entonces, desde ningún sentido económico, digamos, desde ningún punto de vista económico, un arreglo confederal tendría viabilidad, ¿no? En términos políticos e institucionales. De hecho, todos los federalismos tienen estos problemas. En México, en el sureste del país, pues están algunas reservas de uranio, están las mayores reservas de agua, en fin,
Y si hubiera un arreglo de este tipo que permitiera la secesión, como por cierto lo establece la Constitución española, lo que tendríamos es un problema estratégico, ¿no?, de pérdida de los recursos naturales, que para un Estado que tiene como vecino a Estados Unidos, pues no se puede dar ese lujo, ¿no? Claro. Pero en México no se reproduce el nivel de problemático que tienen, es decir, no hay ningún separatismo en México, de momento. Bueno, de momento. Como el vasco, el catalán. Lo que pasa es que la Constitución española lo promueve, tiene 3, o si mal no recuerdo, hasta 4 cláusulas que permiten con toda claridad digamos, definir las reglas para que una autonomía se separe completamente. Pero hay que tener en cuenta que esas cláusulas que entran en la Constitución española vienen dadas porque ya durante el franquismo pues operaban estos grupos, incluso algunos nacionalistas, y resurgen, ven el momento oportuno para ello. Pero también hay que decir que si la Constitución española promueve, y es verdad que lo promueve, o por lo menos lo admite, también la Constitución española permite la suspensión de la autonomía, cosa que es un auténtico tabú en España. O sea, en España hay leyes que no se cumplen y no pasa absolutamente nada. Y estos mecanismos de regulación, pues nadie se atreve a ponerlos en marcha. Incluso lo que hablábamos antes de empezar el programa, la figura del rey, su tarea de arbitraje es desconocida hasta el momento. El caso más escandaloso, el rey católico español firma al pie la ley del aborto libre, hasta las 22 semanas o no sé cuántas, pero también firma todos los estatutos de autonomía. Es decir, es una confusión continua, es el mantenimiento desde mi punto de vista, es el mantenimiento de unos grupos en el poder que desde hace mucho tiempo que se van manejando en este maremoto político en el que estamos en España y que tratan incluso de silenciar. Y las consecuencias, pues yo creo que son estas, ¿no? La distaxia, por decirlo con una palabrita así bastante suave, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia se puede notar entre esa primera generación que estuvieron al mando del Estado, González, compañía, el PP, y lo que está pasando con Rodríguez Zapatero? No sé, bueno, es que tampoco quiero monopolizar. Hombre, yo creo que Zapatero lo que ha hecho es exacerbar todas estas corrientes que había, es unirse a ellas, incluso también por buscar la diferencia. Quiero decir que tampoco las diferencias son abismales entre los dos partidos hegemónicos en España, no son abismales. Sí, no, claro, porque son matices. Uno de los grandes engaños en los que está, por ejemplo, en México, yo hablo de México, que está permanentemente envuelto por el engaño, es que el PP y el PSOE son partidos diferentes, digamos, que es la izquierda y la derecha, cuando realmente son diferentes, pero en cuestiones ya tangenciales, como el laicismo, toda esa cuestión del aborto, de los matrimonios homosexuales, pero eso ya no toca los problemas fundamentales. ¿Por qué? Porque como ya se cayó la Unión Soviética, ya no se puede hablar de socialismo real, ya no se puede nacionalizar ninguna banca, no puedes nacionalizar nada, entonces tratan de diferenciarse por estas cuestiones, como por ejemplo, esto lo comenté, no me acuerdo en qué programa, la iniciativa del PSOE de ampliar los derechos humanos a los orangutanes. Es tal ya, digamos, la ausencia de apoyaturas políticas reales de la izquierda, que para diferenciarse del otro, pues busca lo más estrafalario, y cuanto más estrafalario, mejor. Claro, bueno, y es un puro oportunismo. Pero aquí el cuento está tragadito por Es un oportunismo, es decir, que cualquiera de los partidos se agarra a una u otra cosa pues en función de la coyuntura política. Por ejemplo, si sirve para medir como baremo algunas ideas, pues podemos hablar de la palabra Euskadi. La palabra Euskadi la pronuncian igual socialistas que gente de derechas como de izquierdas, cuando todos sabemos su procedencia, ¿no? Claro. Por ejemplo. Y la asunción de los derechos históricos pues está en ambos partidos. Y los derechos históricos es precisamente la derecha, porque claro, es la derecha más rancia. Que rompe la Revolución Francesa. Es la derecha más rancia que puede haber, es decir, los más retrógrados. Claro, la idea de legitimidad precisamente es lo que surge con la restauración monárquica contra Napoleón, es lo que Smith explica en legalidad de legitimidad. Esa idea de derechos legítimos, históricos, es el del antiguo régimen contra el fruto de la Revolución Francesa. Pero como está todo confundido... Pero sí hay una diferencia, es decir, por coyuntura a Felipe González le toca resolver, digamos, un proceso donde crea, digamos, un espacio para arreglar las diferencias. En México, diríamos, así simplemente que la transición española significa que se arreglaron, ¿no? Como decir, se arreglaron en lo oscurito, consiguieron ese acuerdo, etcétera. Pero con Zapatero lo que tenemos es una profundización de la socialdemocracia, claro, desde un punto de vista mucho más folclórico, light,
chabacano, Sí, en no fin, marxista. Una buena. exactamente, ¿no? Sin ningún fundamento Sí, no sobre tiene ningún el fundamento. problema del Estado, ¿no? Claro, claro. Creo que, regresando a lo que tú habías planteado, esa sería la diferenciación, ¿no? Hay una parte buenísima aquí en el libro de Grimaldos, La CIA en España. Está hablando, bueno, se llama La transición en Langley, que es donde está la sede de la CIA, es capítulo 1. Habla Grimaldos de Manuel Fernández Monzón, que en esos momentos era un joven capitán de los servicios secretos del Estado español, ¿no? Bueno, de España. Perdón, Iván. No, hombre, Y entonces le cuenta a Fernández Monzón, a Grimaldos, el viaje que hace el Pentágono en los años de la transición, ¿no? Y entonces cuenta Fernández Monzón. En el propio Pentágono, dice Grimaldos, Fernández Monzón es recibido por un coronel estadounidense. Me puso frente a un gran mapa, dice Fernández Monzón, que tenía desplegado allí. Lo señaló y me preguntó qué veía. Recuerda el hoy general en reserva. Yo le contesté, un mapa mundi. Y él insistió, ¿pero qué hay en el centro? El mapa mundi se puede desplegar de distintas formas, claro. Y ellos lo habían hecho de modo que en el centro exacto quedaba la península ibérica. Entonces le contesté, en el centro está España. Y él, sonriente, remachó, pues por eso está usted aquí. No, y luego sigue Fernández Monzón. No es verdad todo lo que se ha dicho de la transición, como eso de que el rey fue el motor. Ni Suárez ni él fueron motores de nada. Continuó Fernández Monzón. Fueron solo piezas importantes de un plan muy bien diseñado y concebido al otro lado del Atlántico, que se tradujo en una serie de líneas de acción en unas operaciones que desembocaron en la transición. Todo estuvo diseñado por la Secretaría de Estado y la CIA y ejecutado en gran parte por la SESED, los Servicios Secretos de España, con el conocimiento de Franco, de Carrero Blanco y de pocos más. Por ejemplo, cuando el Estado Mayor del Ejército de Tierra elaboró la Operación Diana, no sabía para qué lo estaba haciendo. Era la planificación de una intervención militar en el caso de que aquí se produjera un vacío de poder. Un poco, bueno, aquí lo pongo para seguir la discusión, ¿no? Cuenta cómo todo esto estaba diseñado un poco por la CIA, Willy Brandt, ¿verdad? Le dijeron a González que sacara el marxismo de los estatutos, ¿verdad? Y se volvió totalmente blanda a la izquierda, que ahora no hace nada. Y ahora es neoliberal, ese es el asunto, ¿no? O funcional a un régimen que lo que busca es el desmantelamiento del Estado. El neoliberalismo funciona mejor cuando el Estado se debilita y tiene una menor participación en el mercado. Pero entonces es peor porque es debilitamiento del Estado y negación de la nación española. Claro. O sea que es... Sí, no entran en juego pues componentes anarquistas realmente. Dentro del liberalismo que hay en España, pues muchos que además son identificados, ellos para huir de la palabra derecha se autodenominan liberales, muchos de ellos. Sí, los demócratas cristianos, claro, son la derecha. Sí. Y entonces muchos ya llegan al extremo ese liberalismo economicista siempre, ¿no? Entonces ven al Estado como un obstáculo. Por lo tanto, hay gentes de la derecha que estarían a favor de la secesión de regiones en ese sentido, para poder operar en ellas con menos trabas también. O sea que para los liberales de la escuela austriaca, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces, pues claro, esa gente tampoco defiende a la nación española, ni muchísimo menos. Y no se puede decir que sean de izquierdas. Claro. Sí, porque defender la izquierda es defender la nación. Claro, la izquierda es defender la nación, pero en España alguien que defienda a la nación es catalogado como facha. Cuando la nación política es jacobina. Es jacobina y es izquierdista totalmente, ¿no? Entonces, pues no, allí la nación y España son dos conceptos identificados con una derecha pues casi inquisitorial, ¿no? Porque ahí funciona, por supuesto, la leyenda negra, pero a toda máquina, ¿no? Sí, de esa leyenda negra se desprende la simpatía que puede darse desde América con esos separatismos, en tanto que niega aquella entidad oscura que fue... Yo pienso que desde estas posiciones, desde América, los secesionismos de raigambre etnicista son etnicista, claro, en realidad son etnicistas. Si te vas a las fuentes de los nacionalismos catalán y vascos, encuentras una cantidad de materiales racistas y étnicos verdaderamente brutal, ¿no? Entonces, pues, probablemente desde aquí sean bien vistos porque se sienten identificados en parte. España es un yugo que tanto oprime al indígena azteca como a un señor de Guipúzcoa, que al parecer no tendría nada que ver con esa nación, ¿no? Es una cosa, un delirio total, es una cosa tremenda. Y luego gente, claro, pues periodistas indoctos como este mexicano de que hablamos, Tejeda, pues contribuyen a fomentar esa imagen, porque él es un enviado especial, ¿no? Allí a España. Y el lector de la jornada pues puede... Y con la jornada ya hay una alianza con Público, que es un periódico impulsado por Zapatero, me parece, ¿no? Sí, claro, llega encartado en la jornada gratis. Sí. Bien. Pero es un periódico que también se da totalmente distorsionado todo. Claro.
Pues yo lo que veo es que todos están dinamitando ese arreglo, ¿no? Es decir, izquierdas, derechas. Sí. Es una situación muy parecida al fin de la República, ¿no? Es decir, aquí no se puede decir que sean unos los responsables cuando realmente todos están participando del desastre, ¿no? Por el problema de la democracia. Sí, Volviendo a eso. Claro. Porque la democracia y la cultura y el relativismo impide que alguien llame las cosas por su nombre. Y entonces todo el mundo está cuidándose, ¿verdad?, de no parecer demasiado... No, pero que Rafael tiene razón, efectivamente, aquí no se trata de presentar a un grupo de culpables que no tienen, que digamos que engañan al resto del personal, no. Es el fracaso de la democracia. Es el fracaso de la democracia bueno, es el fracaso de la partitocracia española en este caso. Yo diría partitocracia porque evidentemente las cosas se arreglan en negociaciones con nocturnidad en algunas ocasiones, ¿no? O sea que... Y en función de un oportunismo electoral. En función de un oportunismo electoral, efectivamente. O sea, que casos hay abundantísimos. ¿Cómo se maneja el resto de la prensa española? ¿Quién está señalando los problemas, digamos, de alguna manera? No sabría. Es que tampoco me gusta identificar así de una forma tan clara, porque pienso que habría que ir a diversos grupos, pero que no tienen una presencia clara en los medios mayoritarios. Quizá habría que buscar ese pensamiento, pero no precisamente en los grandes periódicos. Me refiero a otros proyectos, ¿no?, que no tienen ese respaldo, porque también en realidad el sistema autonómico y todas estas cuestiones de las que estamos hablando, pues en cierto modo el tema de las subvenciones y tal, acaban comprando a los medios. Es decir, son un poco súbditos de quien los financia. Yo creo que para buscar hoy voces discordantes con el discurso oficial, pues hay que irse a grupos completamente independientes. Modestamente pienso que Módulo Materialista trabaja en ese sentido. No, y ahí el problema es que precisamente se van generando intereses gremiales o universitarios que ya los ancla para seguir manteniendo las ideologías. Es decir, un grupo de lingüistas que quiere rescatar el vascuence o el catalán o el valenciano, el murciano o el bable en Asturias, se meten a la universidad. O la oveja catalana, es decir, no hay que... ¿O la qué? O una oveja comarcal, sí. Claro, y entonces... la cuestión llega a esos esperpentos, ¿no? Se incrustan en la universidad, hacen seminarios, cursos, diplomados sobre el mismo, genera un circuito de intereses y ya no hay manera de romper eso. Así funciona, es decir, y para no irnos tanto a Cataluña, el cardo conquense, pues se puede... Un cardo que se dé en Cuenca, una variedad vegetal que se dé en Cuenca, que es una provincia, mi provincia, ¿no? Pues se puede fundar un nacionalismo. De Burgos, ¿verdad? Ah. Claro, se puede fundamentar un nacionalismo en ello, es decir, empiezas a buscar... Como una seña de identidad. Claro, es una seña de identidad, este vegetal solo se da aquí, no allá, en fin. Sí, esto es un poco esperpéntico, pero es que en realidad es así, no hay que ponerse tan solemnes con la seña de identidad, yo pienso que hay que arremeter contra ellas. Pero claro, si trabaja, si hay dinero detrás, lo que decía él hace un rato, si hay dinero detrás, pues podemos hacer una nación de cualquier cosa, ¿no? De un guijarro se puede hacer una nación, ¿no? Porque empiezas a buscar... A darle las toda una épica, claro. Y buscar un culpable de por qué no eres una nación, lo identificas en España y se acabó. ¿Qué es lo del bucle melancólico de Juaristi? Más o menos va por ahí, la historia de ETA es, o del nacionalismo. Sí, del nacionalismo y de ETA, que ETA es el PNV, unos hijos díscolos de los papás PNVistas, fundan ETA. Y ETA acaba condicionando la vida española en gran medida, puesto que sus objetivos están ya bastante conseguidos. Pero aquí la clave es que luego, ¿verdad?, muchos americanos no nos damos cuenta que desde un punto... El problema es, digamos, desbordar el recinto nacional para interpretar el curso histórico de esa propia nación, ¿verdad? Porque los americanos no nos damos cuenta que ese problema de alguna manera nos incumbe. Porque un vasco que quiere separarse y solamente hablar vasco, no nada más está negando a los españoles, sino a todos los que hablamos español. Claro. De hecho, quienes hemos estado allá, tú vas al País Vasco o a Cataluña y te hablan en catalán vasco, pues es como una ofensa porque tú hablas español, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren? Es lo que no se entiende, ¿verdad? Si somos además 400 millones que hablamos español. Y eso no es de izquierda ni de derecha, ese es el asunto. No es de izquierda ni de derecha. Hablar que seamos 400 millones no tiene ideología, es una realidad histórica, ¿no? Claro, pero bueno, eso es parte también del mito de la historia nacional, claro, de que no tenemos nada que ver con España, y hay también muchos intereses que sirven para aderezar la llegada de otros intereses, negando los de España, ¿no? Es decir, si aquí tiene fuerza el antiespañolismo, eso servirá para que los americanos puedan mantener aquí de una manera mucho más cómoda sus inversiones, ¿no? O cualquier otra nación, ¿no? Esos discursos siempre son bastante funcionales para
¿no? Para abrir la puerta a otros intereses, es decir, los intereses nunca van a desaparecer. No, y además yo le digo esto no en el sentido de que quiero, va a ser una estupidez y un anacronismo, o sea, yo no puedo echar la historia para atrás, o sea, yo no niego la nación española, digo, bueno, ni la española, ni la mexicana, ni la venezolana, No, claro. nadie la niega, sobre todo porque es la figura fundamental a partir de la Revolución Francesa, jacobina, del modelo jacobino, y el de Cádiz para nosotros. El asunto es cómo tú interpretas tanto el curso ulterior y la historia pasada, esa es la clave, manteniendo a la nación mexicana intacta, ¿eh? Vamos a hacer un segundo corte, estamos hablando sobre el mito de la transición española, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Iván Vélez y con Rafael Morales sobre el mito de la transición española. Tengo más libros aquí, no ya dedicados a la transición española, pero sí, digamos, a la ideología de la democracia, como el fundamentalismo democrático, según le llama el profesor Gustavo Bueno. Luciano Cánfora, La democracia, historia de una ideología, libro editado por Crítica. Cánfora es un profesor de la Universidad de Bari. Y también del mismo autor, Luciano Cánfora, Crítica de la retórica democrática. El planteamiento que hace aquí Cánfora, que es muy similar al de Gustavo Bueno, es, digamos, el problema derivado del hecho de que se le da un recubrimiento sublime, sutil, ¿verdad?, a la idea de democracia, de tal suerte que no puedes criticar la democracia porque inmediatamente te critican, te tachan de fascista, antidemócrata, estalinista, castrista, chavista, lo que se quiera, ¿verdad? Pero el problema es que como dice Cánfora, como dice Gustavo Bueno, pues la democracia es o como dice Aristóteles, es un régimen más, un régimen político más, dentro de muchos otros, y que lejos de ser la solución efectiva y maestra para todo, puede muchas veces complicar los problemas, porque los problemas políticos no se agotan en la democracia, porque una fórmula clásica del fundamentalista democrático es, si la democracia falla, pues la solución es más democracia, ¿verdad? Y entonces, aquí hay que democratizarlo todo, democratizar la familia, democratizar la cultura, democratizar el fútbol, democratizar todo tiene que ser democrático, y es lo que se empieza a convertir en hasta bobo ya, ¿verdad? Que tú te la pasas escuchando a políticos y, no, es que yo soy demócrata, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa ser demócrata? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué puede significar ser demócrata? Yo no lo sé. Bueno, significa en principio, exacto, la relativización, pero sobre todo lo que habíamos platicado en un principio, ¿no? La anulación de los antagonismos. Entonces, detrás de la democracia lo que tenemos es la reproducción de intereses oligárquicos que se incrustan en la banca, en el ejército, que se incrustan en ciertos sectores económicos. En los partidos. En los partidos, fundamentalmente. Habíamos comentado en el corte sobre el caso Gürtel y toda la corrupción que se destapó hace ya algunos meses, y donde realmente lo que vemos es que la democracia pues no es aquella niña virginal que en realidad iba a venir a resolver justamente todos los problemas por un amor al pueblo soberano, al pueblo, etcétera, y lo que vemos realmente es que los graves problemas se están multiplicando y se están proyectando hacia niveles nunca antes vistos, ¿no? Porque en regímenes unitaristas o dictatoriales lo que teníamos era un control mucho más directo sobre estos procesos, y ahora lo que tenemos es la liberalización o la liberación, digamos, de todas las especulaciones, y entonces todo mundo puede jugar, digamos, con el chantaje en contra del centro, pero además se trata de un centro muy dispuesto a hacer caso a todas estas reivindicaciones ocasionales, y muchas de ellas pues que rayan en un populismo de derecha como el del propio Ibarretxe, ¿no? Sí cabe también ahí esa conceptualización. No, y lo que hay que decir también es que Hitler llegó al poder, digamos, democráticamente, o sea, por vía parlamentaria. Entonces esto hay que decírselo a todos los que están defendiendo todo el tiempo al Estado de Derecho y a la democracia, y decirle, bueno, depende quién llegue democráticamente al poder, porque si tú no podías defender el Estado de Derecho en la mano de Hitler, porque eso implicaba desaparición de los judíos, por ejemplo, ¿verdad? Claro. O toda la guerra a Europa. Entonces, en Alemania, en esos tiempos, había que ser antidemocrático, ¿verdad? Y mandar al diablo el Estado de Derecho. Había que destruirlo, hacer la guerra a Hitler, ¿no?
que es lo que no se dice. No, y lo que él decía, pues él hablaba de una corrupción delictiva, ¿verdad?, de robar directamente, y esa es una corrupción, por supuesto, que hay que perseguir, pero además hay que perseguirlo tanto en democracia como en dictadura, o sea, eso es inadmisible por cualquier tipo en España de dice, régimen, ¿no? Hay un atentado de ETA y entonces dice Zapatero, Los este es un atentado demócratas. dice, este es un atentado contra la democracia. No. Y después, bueno, haya oligarquía, aristocracia, lo que sea, es un atentado contra, en el fondo es un atentado contra la nación española, contra los españoles. Claro, porque además el asesinato de Carrero Blanco tampoco fue un atentado contra la dictadura, ¿eh? O sí lo fue. Fue un atentado contra España. O sea, en ambos casos, la raíz, por ejemplo, de ETA es la destrucción de la nación española. No, pero lo mismo... Por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede presentar en términos de somos demócratas, es un atentado contra la democracia, etcétera, etcétera. Eso pasó cuando vino Mel Zelaya, el presidente derrocado de Honduras, claro. Vino aquí al Senado, etcétera, y entonces ahí diputados y senadores, no voy a dar nombres, pero de todos los partidos, izquierda, derecha, centro, lo que sea, decían, no, es que esto que están haciendo contra Zelaya es un atentado contra la humanidad, por favor. O sea, ¿quién se cree esa bobada? Es un atentado muy concreto contra el gobierno de Zelaya y contra Hugo Chávez, que es lo que estaban frenando. Claro, y que lo digan, ¿por qué no lo dicen? Bueno, no es conveniente, ellos, es una pregunta muy... Claro. Bueno, yo quería poner de relieve, pues por ejemplo, en el caso español, cómo la democracia luego da pie a la cristalización de grupos de poder, un poco lo que hablabas de las oligarquías, pero no solamente en términos económicos, ¿eh? Estamos hablando del feminismo, los movimientos homosexuales, los movimientos, vamos, hasta los antitorinos, es decir, todos tienen cabida, ¿verdad?, porque la democracia es elástica, es decir, al no poder tener unas decisiones firmes ante nada, pues todo es discutible, no solo la nación, sino todo. La familia, la institución antropológica antiquísima que no tiene nada que ver con la democracia del siglo XX que hay en España, ¿no? Ni con la Iglesia tampoco, efectivamente. Claro, todo lo quieren vincular a la Iglesia y a la derecha. Claro, y entonces tú tener un criterio ya eres de derecha, pero ¿por qué? Es la pregunta, ¿no? Pues por la corrupción no delictiva. Por la corrupción ideológica, realmente, ¿no? Pienso yo que es. Rafa. Bueno, el problema aquí sigue siendo de conformación del Estado, ¿no? Yo creo que, vamos, en el siglo XX España ha tenido muchas transiciones. Entonces, el cuento de que esta es la transición, pero además la última transición, realmente es hacer una omisión grosera de la historia, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que está de fondo es si España ha logrado consolidar un Estado o no lo ha logrado consolidar. ¿Y qué herramientas analíticas, teóricas o filosóficas se requieren para poder explicar eso hacia el futuro, ¿no? Porque mientras estemos atrapados en la coyuntura, mientras el propio Zapatero está atrapado en una coyuntura y no tenga esa perspectiva histórica, creo que van a seguir atorados en ese problema entre concesiones mínimas a las demandas nacionalistas y por otro lado entre tratar de mantener el gobierno frente a una derecha que por otro lado también lo cuestiona por su, digamos, debilidad ante esas presiones, ¿no? Entonces Zapatero está en el peor de los mundos posible, creo yo, ¿no? No, claro, además Zapatero, pues un poco lo que hablábamos antes de la memoria histórica, la memoria histórica es muy selectiva, la memoria histórica es solo para el franquismo, pero también la memoria histórica se detiene donde interesa. Por ejemplo, no interesa ir más atrás, porque si los impulsores de la memoria histórica, que es el PSOE, van más atrás, tienen que decir que colaboraron con otra dictadura, la de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera. Claro. Es decir, es una herramienta pura y duramente ideológica. Sí, claro, y además eso, lo del mito de la guerra civil, también otro gran mito que aquí también se compró, ¿verdad? Entonces, republicanos españoles que vienen aquí son acogidos porque son derrotados, etcétera, que bien que vinieron, en fin, no hay problema. Pero no, se oscurecen muchas cosas porque dicen, claro, es que la Segunda República pues era democrática y tal. Eso habría que es lo que Pío Mo analiza, ¿verdad? Habría que ver si el partido, si Largo Caballero o los comunistas españoles eran demócratas o eran estalinistas que querían dictadura del proletariado, lo cual está muy bien, si se trata de eso, muy bien. No hay problema. No hay problema. Porque si uno va de izquierda, de marxista, pues está bien, pero que entonces que no inventen el cuento de que eran unos corderos demócratas, que Franco vino y les pegó, eso es lo que irrita, ¿no? Es grosero. Por el infantilismo que se maneja, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, la izquierda son buenos y la derecha son malos, y es lo que no tiene sentido, porque históricamente la política, bien dicho por Maquiavelo, está más allá del bien y del mal, ¿no? O el Estado, digamos, está más allá del bien y del mal, ¿no?
Sí, sí. Sí, y bueno, no solamente eso, sino que en el curso de la historia lo que uno puede entender es que un concepto como democracia o como dictadura tiene siempre un sentido polémico, como dice Schmitt, y cuando uno habla de democracia, en realidad detrás de ese concepto, uno necesariamente tiene que tomar la decisión de a quién se va a atacar y a quién se va a ayudar, a quién se va a beneficiar y a qué otros enemigos se les va a reducir al mínimo, ¿no? Desde este punto de vista también hablar de la democracia como un régimen de gobierno donde no se puede tocar a nadie políticamente es parte también de esta historia, ¿no? Las decisiones políticas necesariamente tienen que afectar intereses del tipo que sea, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que a lo que te refieres es que a la democracia hay que ponerle unos apellidos, ¿no? Sí, claro. Es democracia española, es democracia mexicana y hay que añadirle más apellidos todavía, ¿verdad? Para caracterizarla, porque democracia, incluso bueno habla de la democracia procedimental y evidentemente es algo que se ha hecho siempre, cuando hay que elegir un representante de algo, pues se elige, se vota, ¿verdad? Y incluso la democracia ateniense no tiene nada que ver con la que hoy ocupa los parlamentos en las democracias existentes en la actualidad, es decir, que la democracia efectivamente hay que matizarla muchísimo. Sí, porque hay un artículo yo recuerdo de Luis Villoro, de La Jornada, en donde hablaba de la democracia zapatista, hablaba. Y entonces dice, claro, en fin, pues con todos los respetos para don Luis Villoro, pero me parece de un infantilismo, de una pobreza conceptual total, porque dice, claro, es que los zapatistas eligen cada 2 semanas o cada mes sus dirigencias. Y dices, oye, pero, o sea, cualquier comunidad de vecinos de mi colonia podemos hacer lo mismo. ¿Qué más da? Es decir, es confundir un procedimiento con la ideología sublime. Claro, es confundir una cosa técnica con una envoltura ideológica, ¿verdad? Que es una nematología. Nematología, que es lo que nosotros aquí, ojalá que eso quede más o menos claro, lo que estamos tratando de desmantelar, ¿verdad? Es esa ideología que quiere hacernos pensar que la democracia es la única manera en la que en la historia universal el hombre ha podido vivir, digamos, de una manera estable, ¿verdad? Y eso es lo que la historia, lo que da datos es que no necesariamente es así, ¿no? Comentario final. Pues bueno, a mí se me ocurre decir que yo creo que la transición española de posible democracia es un fracaso político y pues solo me queda decir que espero que sea una fiebre pasajera, que nos repongamos esta cuestión, ¿verdad? Y que bueno, pues la historia dirá quién fue el rey, quién fue Zapatero, quién fue Felipe, quién fue Aznar y con la perspectiva de vida pues se quedarán ordenados en el sitio que les corresponda y esperemos recuperarnos y que esta epidemia no se exporte a otros sitios tan interesantes como México y Hispanoamérica. Rafa. El pacto del 78 está agotado, me parece, en lo formal y en lo real, y creo que todos están contra España. Claro. Todos están contra España y en un ejercicio de prospectiva mínima yo creo que este régimen como tal no tiene mucho futuro, ¿no? Quizá dependa más de Europa que de otra cosa. Bueno, pues les agradezco muchísimo, Iván, Rafa, otra vez. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues a ver qué conclusión sacan de lo que hemos dicho aquí. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.